acuerdo. Ya el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lo había dicho así. Ahora fue el caso también de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, por lo cual en cualquier momento seguramente se va a oficializar este acuerdo. Hay que decir que el jefe de la criptofirma Binance, una de las criptofirmas más importantes del mundo, el jefe de esta, Changpeng Zhao, se declaró culpable de cargos de lavado de dinero, cargos federales en los Estados Unidos que habían sido levantados en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Changpeng Zhao renunciará a su posición en la compañía de Binance y pagará una multa de $50 millones. Binance era hasta este momento la compañía de la bolsa de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, y la propia empresa también se declara culpable y pagará $4.300 millones de penalidad. Hay que decir que Corea del Norte lanzó lo que se sospecha es un satélite espía. Se trata del tercer intento de este tipo durante este año, y hay que decir que los primeros dos intentos fallaron. Si este tercer intento es exitoso, este presunto satélite le dará a Corea del Norte la capacidad de monitorear los movimientos de tropas tanto de su vecino Corea del Sur como también de Estados Unidos. No muy lejos de ahí, Japón condenó este lanzamiento, del cual fue advertido con antelación, y por cierto, ante esto, Japón había decidido advertir a los ciudadanos residentes en la isla de Okinawa, en esta isla en el sur de Japón, a que buscaran refugio. Alemania suspendió los nuevos compromisos de gasto al estar el gobierno federal batallando con una crisis de presupuesto causado por una bastante controversial determinación de la Corte Suprema de Justicia durante la semana pasada. Esta determinación de la Corte Suprema de Justicia había ordenado que los fondos gubernamentales que no fueron gastados y que habían sido originalmente asignados al COVID-19 no puedan ser usados para ningún otro propósito. Hay que decir que las reglas de créditos y de préstamos muy estrictas de Alemania, que en inglés se le conoce como el debt break, que en español pudiera decirse como el alto a la deuda, pues será muy bueno en términos de controlar los ingresos y los gastos del gobierno, pero sin embargo lo dejan al gobierno federal con muy pocas opciones para recaudar fondos. Por lo tanto, bueno, pues tendría que verse este gobierno, los gobiernos, bastante creativos a la hora de hacerse de fondos, debido a que la ley impide que pueda pedir prestado de la misma manera que cualquier otro gobierno en el mundo pide prestado, y normalmente es sobreprestado. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que la Suprema Corte de Justicia de la Gran Bretaña determinó que los choferes de la empresa de entrega de alimentos Deliveroo, esta es una empresa de entrega de alimentos en la Gran Bretaña, a la igual que existen en cualquier otra parte del mundo, en este caso en la Gran Bretaña se llaman Deliveroo, pero lo importante es que la Corte Suprema de Justicia determinó que quienes manejan para Deliveroo no pueden ser considerados como empleados, en lo que es una decisión histórica
para esta economía compartida, por llamarla de alguna manera. La Suprema Corte de Justicia dijo que la habilidad de los conductores de Deliveroo de poder elegir las propias horas de trabajo, la flexibilidad que tienen, así como la capacidad de poder delegar en otras personas el trabajo de ellos mismos sin necesidad de avisarle a Deliveroo, todo esto son motivos que impiden que puedan ser considerados como empleados. Esto es importante porque en el 2021 la propia Corte Suprema de Justicia había determinado que los choferes de Uber eran empleados. Aparentemente, Deliveroo encontró la forma, encontró los ajustes necesarios para quitarse de encima esta amenaza, este espectro que se da no nada más en la Gran Bretaña. Este es un asunto que se da en todas partes, que se da en todo el mundo, pero en el caso específico de la Gran Bretaña, donde no en todas partes. A ver, primero que nada, la discusión de si los empleados, en este caso casi siempre se trata de Uber, pero la discusión de que si los choferes de Uber deben ser considerados empleados o no es una discusión mundial. Dependiendo en qué país estemos hablando, algunas veces prospera esta demanda de ser considerados empleados, en otros no. En el caso de la Gran Bretaña, prosperó. En el caso de Estados Unidos, dependiendo en dónde estemos hablando, dependiendo del estado. Por supuesto que decir que una de las características principales por las cuales Uber, y con Uber estoy hablando de todo lo que Uber ha traído consigo y todo lo que ha generado, toda esta economía compartida, es precisamente el hecho de que quienes utilizan estas plataformas no son empleados. Eso es lo que ha hecho que pueda expandirse de la manera que se ha expandido en beneficio de todos los que deciden manejar para... Hay que recordar una cosa. El que toma la decisión de manejar para Uber es una decisión totalmente soberana. O sea, en ese sentido Uber, o las empresas como Uber, pero Uber, están satisfaciendo una necesidad múltiple. Uno, alguien que quiere manejar, y dos, alguien que quiere que lo manejen. Lo que pasa es que después se desvirtúa todo esto y los que originalmente manejaban para Uber porque les satisfacía una necesidad, ahora resulta que también quieren ser empleados. Pero el hecho de que ha sido tan exitoso esto es precisamente porque no son empleados, pueden mantener los costos lo suficientemente bajos para hacerlo tan atractivo a la población, a los consumidores. ¿Sí? ¿Por qué el consumidor prefiere utilizar Uber por sobre taxis o los servicios de entrega de alimentos y etcétera? Bueno, porque son precios atractivos. Son precios atractivos. Si se desvirtúa el concepto y se empieza a considerar a estos choferes como empleados, con lo cual se le tiene que pagar prestaciones de ley, etcétera, etcétera, los precios van a tener que subir. Tienen que subir. Entonces, esa es parte de la discusión que se hace, ¿no? Pero bueno, en el caso de la Gran Bretaña, Deliveroo pudo encontrar los ajustes necesarios que Uber no logró en el 2021, por lo cual los que manejan para Uber son considerados empleados, los que manejan para Deliveroo no. Así es que, bueno, ahí tiene usted eso. Esta es una nota que estoy leyendo yo en Cables Internacionales y la estoy leyendo en inglés, pero es con respecto a Costa Rica. Esta nota que publica The Economist dice que la policía de Costa Rica arrestó a 4 personas acusándolas de producir y de vender fentanil. El Ministerio de Seguridad de Costa Rica dijo que este arresto
es el primero que se liga a este opioide sintético que ha matado a miles de personas en Estados Unidos cada año y confirma la presencia de fentanil en el país de Costa Rica. También en Centroamérica, en Honduras, recientemente se había también realizado el primer allanamiento de fentanil y por supuesto que el fentanil también ha estado dando problemas en Europa, pero la nota, que es una nota a nivel internacional que están reflejando medios internacionales, es que la policía de Costa Rica arrestó a 4 personas acusadas de elaborar y vender fentanil que era enviado a los Estados Unidos. Bien, hay que decir que el presidente de China lanzó un llamamiento a la paz, a la pacificación entre Israel y Hamás. Esto es importante porque durante siempre, o sea, ciertamente durante las últimas 3 décadas, Estados Unidos ha sido el mediador, el único mediador entre el conflicto entre Israel y Arabia, o los países árabes. El único que lo ha defendido a Israel es Estados Unidos, al tiempo que Estados Unidos es aliado de, por ejemplo, Arabia Saudita. ¿Sí? Sin embargo, hay que decir que en esta última conflicto que comenzó a principios de octubre con el ataque de Hamás a Israel y la subsecuente respuesta israelí sobre Hamás, ha habido frustración internacional mundial por la negativa de Estados Unidos de llamar directamente a un cese al fuego y sobre todo el cese a la muerte de civiles que, si bien puede ser provocada por Hamás, es llevada a cabo por Israel. Y el punto de todo esto es que están muriendo civiles a una tasa enormemente alta, al margen de quien sea la culpa, que ciertamente es compartida. Porque de nuevo, Hamás dispara por detrás de un civil. Israel se defiende tratando de matar a ese terrorista, pero mata también al civil que está enfrente del terrorista. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que hacer Israel para matar al terrorista. Para matar al terrorista tiene que matar al civil que está enfrente del terrorista. Y de nuevo, este es un dilema que yo he expuesto en este programa múltiples veces. ¿De quién es la culpa? ¿De Israel o de Hamás? Bueno, pues ciertamente de Hamás, pero la bala es de Israel. Y ese es el problema. Bien, pero entonces Estados Unidos se ha negado a exigir un cese al fuego. Estados Unidos, es cierto, ha llamado a la protección de los civiles, etcétera, pero no ha dicho, por favor, hagan un cese al fuego. Eso no lo ha dicho. ¿Sí? Y esto ha causado, pues, frustración porque todo el resto del mundo es lo que está pidiendo. ¿Sí? Y bueno, hay que decir que ante esto, los líderes musulmanes han estado señalando que debería de haber una alternativa a la negociación y la mediación de los Estados Unidos. Este martes, los líderes de Egipto, Indonesia, Jordania, Palestina y de Arabia Saudita estuvieron en unas reuniones diplomáticas en China, en lo que es tan solo la primera parada de todo un tour de diferentes capitales importantes del mundo. Pero China está muy interesada en participar, en tomar parte.
en una reunión virtual, una reunión en línea de los líderes de los países BRICS este martes, el presidente de China, Xi Jinping, hizo un llamado a un cese al fuego inmediato y la liberación de los rehenes civiles y un aumento en la ayuda humanitaria para Gaza. Hay que decir que estos avances diplomáticos de China sobre el Medio Oriente habían ya dado algunos frutos más temprano en este año, cuando China fue precisamente el mediador para la normalización de las relaciones entre los rivales históricos que son Arabia Saudita e Irán. Por supuesto que resolver el conflicto palestino-israelí que lleva 75 años, pues va a ser mucho más difícil. Hay que decir que este lunes el embajador de Israel en China dijo que los intentos de presionar a Israel en cómo debe este país defenderse y arreglar el problema que tiene con Hamás está motivado políticamente. Y dejó claro que Israel no va nunca a dejar de agradecer y de pedir y de utilizar la mediación de Estados Unidos. Bueno, pues claramente, ¿no? Hay que decir que en ese sentido, reiterar que el presidente de China, Xi Jinping, hizo un llamado para una conferencia internacional de paz para resolver la guerra entre Israel y Hamás, y lo dijo de nuevo durante esta cumbre virtual, cumbre en línea entre los países del BRIC, en el que estaban los líderes de Brasil, de Rusia, de la India, de Sudáfrica y por supuesto de China, y también estaban presentes los miembros que próximamente se adherirán a estos BRICS, que incluyen también a Irán y Arabia Saudita. Así es que, bueno, pues ahí está, Xi Jinping entra a este pues asunto de los llamados de paz como país importante que quiere estar involucrado en los eventos importantes del mundo. Déjenme le doy un dato aquí que quería yo compartir con ustedes de hace tiempo, cambiando de tema completamente, pero déjenme le doy este dato que me parece a mí importante. Es un dato que refleja The Economist. Fíjese usted, en la India, actualmente hay que recordar que la India es el país más poblado del mundo, ¿sí? Pero es un país que está creciendo muchísimo. Y actualmente hay 1,319 personas que tienen una fortuna de al menos 120 millones de dólares. 1,319 personas no es mucho, estamos hablando de 1,319, es decir, no es mucha gente, pero estamos hablando de mucha plata, es decir, estamos hablando de que tienen al menos 120 millones de dólares. Eso quiere decir que aquellos que tienen al menos $1 millón se deben de estar contando en las decenas de miles. Y esto refleja lo rápido que está creciendo los ultrarricos en la India. Ya 120 millones de dólares ya es usted ultra rico. ¿Sí? Si usted tiene 5, 10 millones de dólares, usted es rico definitivamente. Pero usted tiene 120 millones de dólares, ya es ultra rico. Y en este momento en la India hay 1,319 personas con al menos 120 millones de dólares. Y este número está creciendo de manera muy, muy importante. Ahí está ese dato que quería yo compartir con usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A
las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Aprovecha los últimos días del Noviembre Negro de Tractomotriz, con descuentos de locura. Consulta por los precios de liquidación que tenemos en maquinaria de limpieza industrial y profesional, aspiradoras, fregadoras de piso, extractoras de alfombras, hidrolavadoras y mucho más. Visítanos en La Uruca, a un costado de la Pozuelo, o ingresa a tractomotriz.com. Consultas al WhatsApp 8972-0000. Tractomotriz, será un gusto poder asesorarte. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a referirnos a hoy, pues, ¿cómo lo vamos a llamar? Este culebrón, este drama, esta novelona mire, aquí, si usted es seguidor de este programa, usted sabe que aquí, desde enero de este año, desde que empezó este asunto, hemos estado siguiendo el ChatGPT y OpenAI, que es el creador de ChatGPT, que se ha convertido en trending topic, viral, etcétera, todo este tema. Y yo siempre le dije, y mi invitado del día de hoy no me dejará mentir, pero si ustedes siguieron este programa tampoco me va a dejar mentir, yo siempre dije, cuando empezamos a cubrir este asunto que fue por febrero o marzo, yo dije, cuando estemos en octubre, noviembre, diciembre, vamos a estar hablando de cosas insospechadas. Y bueno, pues efectivamente, porque este asunto ha tomado un vuelco dramático durante este fin de semana, cuando de manera sorpresiva el directorio, después descubrimos que había un directorio de consejo de OpenAI, decidió despedir a nadie menos que el presidente y fundador de OpenAI, Sam Altman. Y bueno, después de eso ha habido todo un revolú impresionante. Vamos a empezar por lo primero, y yo le doy la bienvenida a nuestro buen amigo experto en temas tecnológicos, Daniel Hernández. Daniel, primero que nada, ¿cómo es posible? Porque si yo tengo entendido, Sam Altman, él fundó OpenAI, él decidió que hubiera un board, una mesa de consejo, él decidió darle a la mesa del consejo poder para que lo despidieran. ¿Y qué sucedió? Lo despidieron. ¿Qué pasó? Bueno, primero saludos a todos y sí, a veces suena contraintuitivo cómo alguien puede entregar el control de la organización o de la empresa que están liderando de esa manera. Lo que pasa es que OpenAI viene también con estos tintes de filosofía de open software, de altruismo. Ellos también entienden bien cuál es la responsabilidad que tienen, que de eso podemos hablar un poquitito más tarde sobre las consecuencias de una mala aplicación de inteligencia artificial, y por ende se rodeó de este board con la misión de lanzar o avanzar la conversación de inteligencia artificial, pero a un ritmo quizás un poco más pausado, a un ritmo muy responsable, y él no quería ser la única persona que tomara las determinaciones sobre el futuro de un tema tan importante como el que trae entre manos. Entonces, para hacerte la analogía lo mejor posible, imagínate si como humanidad hoy en día estuviéramos descubriendo el fuego. ¿Ok? Y tendríamos personas que están en el campo pro fuego, tendríamos personas que están en el campo antifuego, ¿ok? Y todo el mundo tendría argumentos, pero bueno, todos los desarrollos, pero por todas las guerras y los incendios y todo lo demás. Entonces, eso es un poco de la conversación
que él estaba teniendo y por eso se rodea de este tipo de personas que son especialistas en ética de inteligencia artificial, que son sus otros cofundadores también. Dentro de la junta hay 2 cofundadores de OpenAI, entonces no suena a tanto disparate cuando ya lo analizas a profundidad. Pero la verdad es que hay poca información porque el famoso board, la sala de consejo no ha dicho exactamente por qué lo despidió. Pero hombre, se trata de un equipo, era un equipo, él escogió a esta sala del consejo. ¿Cómo es posible que no hayan podido ponerse de acuerdo en tantas reuniones que seguramente tuvieron? Oye, mira, la estás regando, por aquí no es, vamos a negociarlo, vamos a platicarlo. No, lo corrieron. Sí, y eso es un gravísimo error que cometieron. Aquí entramos en el área de la especulación, Alberto. Entonces le hago una aclaración a la audiencia que todo lo que oigan por los próximos 2-3 minutos no ha sido confirmado por ninguna fuente y hay muchas teorías que están compitiendo de qué es lo que ha ido sucediendo. La razón oficial de por qué despiden a Sam Altman es porque hay una pérdida de confianza y aducen que no hay transparencia al respecto de las comunicaciones del CEO con la junta directiva. ¿Ok? Ahora, eso sí, aclaran que esto no es un tema ético, no es un tema que se robó plata, no es un tema de que hizo nada, digamos, incorrecto, actividad criminal y muchísimo menos. Como te digo, yo creo que es un tema más filosófico de hacia dónde debería de ir la dirección de el producto. Todavía no han dado una razón concreta de por qué lo despidieron, más que esta explicación que te acabo de dar, pero aquí es donde empieza la especulación. ¿Por qué? Porque dentro de la misma junta directiva de OpenAI teníamos el campo pro fuego y el campo antifuego, ¿ok? Teníamos el campo que dice la inteligencia artificial es la siguiente revolución, la siguiente gran revolución en la historia de la humanidad, ¿ok? Y tenemos que avanzarla lo más rápido que podamos, y por el otro lado tenemos un campo que dice, no, a mí esto me da miedo, esto lo tenemos que hacer con muchísimo cuidado. Acordémonos que ChatGPT sale al mercado porque cuando ellos estaban entrenando el algoritmo a inicios o a finales del año pasado, ya no les daban los recursos internos para entrenar el algoritmo. Entonces dicen, bueno, abrámoslo al público, dejemos que algunas cientos de personas ingresen, interactúen con él, y para su sorpresa, esos cientos de personas fueron millones de personas, ¿ok? Y no solo millones de personas, sino luego entra Microsoft. Entonces, todo esto para OpenAI ha terminado siendo de alguna u otra forma un accidente feliz, en el sentido de que jamás se esperaban tanta respuesta del público, pero por el otro lado los asusta mucho. Yo creo, mi teoría personal es que esto es un golpe de estado a lo interno del board de OpenAI, del campo de del campamento de tenemos que ser más prudentes con la inteligencia artificial. Del otro lado del campamento está Sam Altman, está Microsoft, que dicen, no, esto tenemos que darle velocidad lo más que podamos. Pues sí, pero oye, ahí corrieron las pasiones, pero como de chisme de barrio. Pero ahora, lo más interesante, estaba leyendo ahí los relatos, Daniel, quien le da la noticia es otro cofundador de OpenAI, es decir, un socio de Sam Altman, que es que era el jefe de ciencia o científico de OpenAI. Él es el que le da la noticia de que el board al cual él pertenece había tomado la decisión de despedirlo el viernes en la tarde. El lunes esta misma persona dijo a través de Twitter, siento mucho haberlo hecho, no quise hacerlo, no fui yo, prácticamente fue lo que dijo, no sé qué me pasó. Sí, esto está como Poncio Pilatos, ahora nadie tuvo nada que ver. Vamos a ver. La junta directiva está compuesta por 1, 2, 3, 4, 5 personas, ¿ok? El primero es Greg Brockman, que es el cofundador y era el presidente de la junta directiva. Y en el momento en el que la junta directiva toma la decisión, yo me imagino que evidentemente votó en contra de lo que estaban a punto de hacer, él renuncia y dice, Sam y yo nos vamos. De él, digamos, no hay ninguna duda. La persona de la que estás hablando es el tercer cofundador, si contamos a Sam Altman, que se llama Ilya Sutskever, ¿ok? A mí me parece que
los otros miembros de la junta directiva lo terminan utilizando a él, o me parece que es el chivo expiatorio de todo lo que está sucediendo, porque como tú dices, el lunes a primera hora salió diciendo: me arrepiento tremendamente de lo que está pasando. Y por el otro lado, los otros 3 miembros de la junta directiva, un par no son personas que trabajan en tecnología. Uno es el CEO de Quora, el sitio web donde uno hace preguntas a expertos y los expertos te responden. Hay otra persona que se llama Tasha McCauley, que trabaja en un sistema de geotech espacial. Y por último hay una persona que se llama Helen Toner, que viene de la Universidad de Oxford, del Centro de Gobernanza de Inteligencia Artificial. Y dicen las malas lenguas de la calle, es que por ahí creen que pudo haber nacido el tema. Evidentemente, para hacer esto necesitaban mayoría. Estamos claros que la única persona que dejó su punto válido de si se va Sam, me voy yo también, es en su momento el presidente de la Junta y cofundador Greg, y que todos los demás estuvieron en eso. Por las razones por las que se dan, el otro chisme que está sucediendo, o sea, que anda por ahí dando vueltas, es que, y aquí tal vez me voy a desviar un poquitito del tema de lo que está pasando con OpenAI, es que hay un concepto que se llama inteligencia artificial general, sería la traducción más exacta, ¿ok? Al igual que las teorías de Albert Einstein, que la teoría especial de la relatividad es más sencilla y la teoría general de la relatividad es la que explica todo. Con la inteligencia artificial, cuando hablamos de inteligencia artificial general, es lo que nosotros en nuestras cabezas nos imaginamos que es inteligencia artificial. ¿Ok? O sea, una inteligencia artificial, la palabra en inglés es sentient, o sea, que con conciencia, ¿ok? Que tiene las capacidades de un ser humano, en todo el sentido de la palabra. Curiosamente, hace 2 semanas, Sam Altman dijo en una conferencia de prensa, y lo repitió un par de veces más, que la empresa había tenido un hito increíble para la historia de la humanidad y que había tenido un descubrimiento que avanzaba la conversación décadas, ¿ok? Nunca llegó a decir qué es, pero lo que las personas y los expertos en el tema creen que es que hay un avance muy fuerte de inteligencia artificial general. Entonces, cuando empezamos a poner todas las piezas en conjunto y tenemos a Altman diciendo en conferencias: mira, aquí hay algo importante, aquí hay algo que cambió, encontramos algo, cuando sabemos que la misión de Sam Altman es llegar a la inteligencia artificial general, y cuando tenemos jugadores en la junta directiva como Helen Toner, ¿okay? Que viene de este Centro para la Gobernanza de Inteligencia Artificial, y cuando Ilya Sutskever, que es el Chief Science Officer, que también está muy envuelto en estas preguntas, ahí es donde uno tal vez puede empezar a pintar una imagen, sí, especulativa, totalmente de acuerdo, pero nos puede dar un poco claridad de por dónde viene el asunto. Ahora, aquí hay, esto es el board, el famoso board contra el mundo, porque Sam Altman tenía el respaldo, después descubrimos, o sea, Sam Altman tiene el respaldo de todos los empleados de OpenAI, que todos amenazaron con irse con él. Tiene el respaldo de los inversionistas, porque los 2 primeros inversionistas o más importantes, Microsoft y otro, un venture capitalist, Microsoft ya lo contrató. El que le había dado la noticia ya se arrepintió. Entonces aquí los raros, los rarotongos, los renegados, es el famoso board. Quien se equivocó aquí en poner ese board raro, desentonante, fue el Sam Altman. Sí, al final del día, vamos a ver, a veces 2, 3 años en las empresas son evoluciones muy fuertes, y como te digo, yo creo que en el momento cuando se nombró este board no tenían idea de lo que se iba a convertir ChatGPT en el último año, ni las repercusiones, y no solo lo que se iba a convertir ChatGPT, sino la carrera armamentista que ya hemos conversado varias veces en el programa, que esto desató. Al final, hoy o ayer, 740 de los 771 empleados de OpenAI amenazaron con renunciar. Satya Nadella contrata a Sam Altman, ¿ok? Y ahora Sam Altman dice: yo me quedo en Microsoft,
de aquí a mí nadie me mueve. Y el ofrecimiento que hace Satya Nadella, el CEO de Microsoft, es, bueno, aquí hay espacio para todos los ingenieros, aquí hay espacio para todo el mundo, ustedes no se preocupen, yo los contrato a todos de forma directa. Lo otro curioso es que parte del trato que hicieron con Microsoft no les da control sobre la empresa, o no les da control sobre OpenAI. Entonces, si bien es cierto, ellos tienen 49% de las acciones, ni siquiera tienen un miembro de junta directiva. Entonces, también Microsoft se terminó enterando 20 minutos antes de que hicieran el anuncio, y creo que esto fue más una cortesía profesional que cualquier otra cosa. Ahora, OpenAI es una non-profit. OpenAI es una ONG, para llamarlo de alguna forma, que es dueña del brazo que comercializa, digamos, ChatGPT, y que sí es el negocio de lucro, ¿ok? Entonces, ya de todas formas, esta empresa tenía una estructura corporativa bastante compleja, tratando de mantener la misión. Yo creo que el golpe de Estado se da por un tema de idealismo, por un tema de principios que no estaban dispuestos a negociar dentro de la junta directiva. Vamos a ver, puede ser que ahorita estén pintando a la junta directiva como criminales, pero uno no sabe cuál fue, y digo criminales entre comillas, ¿verdad? No literalmente. Puede ser que los estén tratando como criminales o como rufianes, que creo que es una palabra más adecuada, pero al momento del nombramiento no sabemos cuáles fueron las condiciones y qué fue lo que se pidió de ellos. Pero sí, estoy de acuerdo que aquí el responsable de haber nombrado esta junta son los mismos cofundadores. Sí, totalmente. Y bueno, no, nada más decir, me encantó el titular. Toda la prensa de Estados Unidos está volcada sobre este asunto, pero en la tarde un titular del Wall Street Journal, donde describe, habla de el genio dentro de OpenAI que le avisó a Sam Altman que estaba despedido. Y cuando se refieren a genio, lo dicen en doble sentido, porque efectivamente es el genio detrás de OpenAI, científicamente hablando, pero también el de la idiota de darle la noticia a Sam Altman, ¿no? Y con todo el desastre que esto provocó. Hoy ponía un amigo mío en Twitter, René Zuleta, ponía que él no le gustaría estar en los zapatos de Ilya Sutskever, porque al final, imagínate la clase de desastre que acabas de provocar y no tenés absolutamente nadie más que arreglar lo que vos mismo. ¿Ok? Él no va a quedar como CEO. Me parece que primero se iban a traer a Mira, que es otra de las grandes figuras, y es una de las grandes figuras femeninas dentro de OpenAI, que era la que opera como CTO. Ahora están trayendo un ex CEO de Twitter, sí, al ex CEO de Twitter, a ser el CEO de OpenAI, pero claramente son personas que no están capacitadas, y ahora a Ilya le toca recoger las piezas y los pedazos de la compañía que puede ser que no tenga. Los empleados están pidiendo que la junta directiva renuncie en pleno. Pidieron el regreso de Sam Altman, y durante el fin de semana, cuando pensaban que iba a regresar, al final Satya Nadella lo convenció de que se quedara queditito en Microsoft, y aparentemente está feliz en Microsoft. Y este pobre Ilya Sutskever ahora literalmente tiene el peso del mundo en sus manos. No me gustaría estar en sus zapatos. Definitivamente no. Pareciera que OpenAI ya no lo será más. Pareciera que OpenAI no lo será más, o va a quedar completamente discapacitado. Y cuando empresas de este tipo quedan discapacitadas, todavía tienen la propiedad intelectual, y Microsoft todavía tiene el 49% de las acciones. Entonces eso les va a dar cierta defensa, pero esto lo que se abre es para que cambien las estructuras de gobernanza, o para que haya una adquisición que le dé a Microsoft la mayoría, o para que entren jugadores nuevos. Entonces lo que sí estamos claros es que la forma en la que OpenAI estaba ahorita no, y esto está interesantísimo porque parece un capítulo de la serie esta de HBO de Succession, pero en tiempo real. O sea, lo estamos viendo, o sea, estamos viendo cómo las cartas van cayendo sobre la mesa en cuestión de un fin de semana. Totalmente, es que tú lo has dicho. O sea, es que todo este asunto del ChatGPT y OpenAI ha sido vertiginoso. O sea, es que esto apenas empezó en noviembre, no lleva un año. Entonces, un año en tiempo de ChatGPT es un siglo, y un fin de semana es todo un semestre. Exacto. Los expertos
de nuevo, aquí hay muchas opiniones y muchas voces, pero cuando en el mundo no hay un consenso científico, uno se tiene que devolver a la media. Siempre van a haber personas en el extremo. Y cuando uno revisa la media, los expertos dicen o esperaban que la inteligencia artificial general se diera en unos 10 años todavía. ¿Ok? Ahora, si estamos cerca de la inteligencia artificial general, como tú dices, esto es un tema vertiginoso que nadie se espera. Verdaderamente lo vertiginoso va a ser cuando alcancemos la inteligencia artificial general. Y ese es el punto que yo creo que todavía este grupo de la junta directiva le tiene muchísimo miedo. Imagínate que una inteligencia artificial que tenga capacidades humanas se convierten en los mejores programadores de inteligencia artificial del mundo, la propia inteligencia artificial. Entonces, con que se clone 4 o 5 veces, empieza a hacerse... lo que dicen es que puede empezar a hacerse mejoras por sí sola y que a partir de ahí puede seguir clonándose y puede seguir sofisticándose hasta el punto de que dicen que en cuestión de días o una semana esto podría estar completamente fuera de control a nivel tecnológico o a nivel técnico. Entonces, por eso te digo, o sea, esta es una discusión seria de decir, bueno, acabamos de encontrar el fuego, cuáles son todas las repercusiones, pero también por el otro lado esto es algo que viene y viene, o sea, no vamos a poder hacerlo y esto se va a seguir desarrollando a esta velocidad. Si me preguntas a mí cuál es o sea, después de la máquina de vapor y después del descubrimiento de la rueda y el fuego, yo te diría que esto está ahí. Y eso es lo que a veces se nos olvida, que es lo que estamos viviendo y que y que es lo que tenemos en juego. Claro, claro. Y bueno, allá como siempre vamos a estar hablando mucho de esto. En una semana va a haber muchas definiciones, vamos a estar hablando de otro tema completamente diferente con respecto a lo de Sam Altman. Y bueno, aquí a enero, febrero, con lo de la inteligencia artificial definitivamente también. Mi querido Daniel Hernández, nuestro corresponsal de temas tecnológicos, te agradezco muchísimo como siempre. Un gusto, un abrazo. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Aprovecha los últimos días del Noviembre Negro de Tractomotriz, con descuentos de locura. Consulta por los precios de liquidación que tenemos en maquinaria de limpieza industrial y profesional, aspiradoras, fregadoras de piso, extractoras de alfombras, hidrolavadoras y mucho más. Visítanos en La Uruca, a un costado de la Pozuelo, o ingresa a tractomotriz.com. Consultas al WhatsApp 8972-0000. Tractomotriz, será un gusto poder asesorarte. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, como cada martes pasamos al segmento de nuestro buen amigo y colega Fernando Francia, que estuvo aquí con ustedes toda la semana pasada y un poco más. Fernando, de manera personal y aquí delante de todo tu público, te agradezco muchísimo los días que me hiciste el favor de hacer este programa. Del tuyo, Alberto, yo me divierto un montón en cabina, entre comillas, porque bueno, ya no es exactamente cabina como vos, haces el gran sacrificio todos los días de estar ahí, pero pues me encanta colaborar. Gracias. Es muy interesante, Daniel, con toda su información de esa novela, hay que escribirla, ¿eh? Ese la culebrón del fuego, el fuego de nuestros días. Sí, increíble. Es que todo el tema de OpenAI, ChatGPT ha sido fascinante, vertiginoso, pero este último fin de semana ha sido impresionante. Y más por lo que por la herramienta que significa y por todo el futuro que se viene, por esas intríngulis tan extrañas que pasan ahí, ¿no? Pero bueno, ya le había pasado también a diferente, obvio, pero
a Steve Jobs en Apple en su momento. Así es. Bien, Alberto, las elecciones, te pregunto, ¿las gana el mejor? ¿Las gana el mejor programa o el mejor candidato? Dicen que el pueblo no se equivoca y tiene el gobernante que se merece. Realmente nunca me gustó esa frase porque los pueblos no se merecen dictaduras, no merecen autocracias, no merecen mentirosos, no merecen narcotraficantes. Los pueblos merecen vida digna y al menos ventanitas de felicidad o por lo menos oportunidades para superarse para todos. Pero obviamente hablamos de las elecciones porque en Argentina, ya después de primera y segunda ronda, como vos ya bien lo habrás dicho ayer y todo el mundo lo sabe, ¿no? Javier Milei, con cerca de 10 puntos más que su contrincante Sergio Massa. Estaba claro que un ministro de Economía de un país con 300% de inflación era muy difícil que ganara. Aún así ganó la primera ronda, sorprendente en realidad. Estaba claro que cuando hay una hegemonía, es decir, a alguien que lleva unas mayorías mínimas, pero mayorías, que levanta además muchas opiniones negativas, como un gobierno con su normal desgaste o un candidato recurrente, pierden el balotaje casi siempre. Eso le pasó al Frente Amplio Uruguayo, eso le pasó a la UNE en Guatemala, eso le pasó al PLN en Costa Rica. Y estaba claro que la ciudadanía no está contenta con el actual gobierno, no había que mirar muchos números para eso, de Alberto Fernández. Pero tampoco estaba muy contenta con el gobierno anterior de Mauricio Macri. ¿Qué tiene más fuerza? ¿El miedo o el enojo? Se preguntaban muchos argentinos antes del domingo. No hay una fórmula para eso. Y me pregunto, ¿qué suma más? ¿La esperanza, el miedo, la alegría o el enojo? Realmente no hay fórmulas. Pero cuando el enojo es fuerte, cuando el enojo se viene cultivando por múltiples partidos, por muchos años, ahí sí que es difícil detenerlo. Y parece que la esperanza y la alegría son más débiles al final que el miedo y el enojo. El enojo puede tener resoluciones imprevistas, ya sea desconocidos que de repente ganan o viejos conocidos que vuelven con fuerza. Milei no era del todo desconocido, no era del todo viejo conocido, pero tenía una fórmula. Su principal atributo, digamos, fue ir directo a sumar al enojo, la bronca, decimos en el sur, e ir contra lo que llamó la casta, usado, por cierto, por la izquierda en España, esa misma nombre a la clase política, digámoslo así, a los tradicional, a los mismos de siempre, según donde quieran que le digan. Pero, ¿qué aprendizajes hay para los que trabajan en comunicación política, por ejemplo? Pues hay muchos, sin duda. Uno de ellos, es el principal, quizás, es que la población no está siguiendo los patrones tradicionales de la política. Ya no es tan importante que tengas saco y corbata, que seas la imagen perfecta de lo que se dice tiene que ganar. Se ve cada vez con más fuerza eso en todo el continente, cada vez más lo no tradicional, lo no acartonado, no el viejo modelo es el que más suma. Algunos siguen insistiendo con el viejo modelo, pero podemos ver a Bukele en El Salvador, a Boric en Chile, a Milei en Argentina, por solo citar algunos ejemplos, no de una ideología, no de una forma de hacer las cosas, sino de alguien que hace las cosas diferente en campaña, porque en gobierno es otro mundo. Ya lo decía Philippe Marek, doctor en ciencias políticas y experto en comunicación. Las campañas no se repiten. No se puede hacer lo mismo porque una vez fue efectivo hacerlo en otro lugar o en otro momento. Porque las campañas siempre responden al contexto y a lo que sucede en cada lugar. Sin duda que madrear al contrincante, decir frases obscenas, hacer voz y cara de tenebroso y otro montón de mecanismos del lenguaje verbal y no verbal, que con esas artimañas parecías que ibas directo al entierro político, pero no. Todo depende de qué quiere oír la audiencia. La gente está cansada de lo mismo de siempre. Y por eso es que la investigación se hace muy importante. Saber lo que quiere la audiencia, saber lo que quiere la gente y buscar entre tus propios atributos o los de tu gente para ver qué posibilidades hay para acercarse a eso que quiere la gente. Ya lo dice mi amigo, el estratega español Ramón, que trabaja en América Latina mucho, y él dice que el voto se decide emocionalmente. Luego, lo racional te da la justificación para que estés tranquilo con tu decisión. Así votamos hoy en día, no hay de otra. Y
y bueno, en una reflexión un poco más amplia, mi querido Fernando, pues ahí obviamente está... ayer lo estaba hablando con el entrevistado con respecto a Argentina, pero yo estoy pensando más en términos latinoamericanos de cómo esta democracia que tenemos en nuestra América Latina nos ha permitido a los latinoamericanos pues probar las alternativas, ¿no? Izquierdas, derechas, empresarios y etcétera. Pero al final, qué pesimista yo, pero seguimos igual. No nos ha funcionado nada. No nos ha funcionado nada, es cierto. No sé si seguimos exactamente igual. No sé si estamos igual que en los 90, no sé si estamos igual que en los 70, 60, 50. Obviamente hay un camino de progresión en derechos humanos, en derechos de las mujeres, en un montón de cosas hay un camino. En lo económico, claramente no tenemos oportunidades para todos, no tenemos la posibilidad de que todo el mundo satisfaga sus necesidades básicas, y eso sí es lo que interpreto yo de lo que vos decís, que ninguno realmente nos resuelve, ¿no? Es decir, al final es cierto, nadie resuelve a la población lo que necesita. Y ahí tenemos un problema porque ni izquierda ni derecha, es cierto, lo han sabido hacer. Y sobre todo, el problema que ahora tenemos es que los personajes que aparecen no son los que mejor pueden resolver, sino que son los que mejor pueden aglutinar votos. Y ahí es un gran problema, porque el que aglutina muchos votos no necesariamente sabe luego cómo ejercer la presidencia. Y ahí podemos mostrar un montón de casos de países que les ha pasado eso. Otro de los nuevos y de los extraños fenómenos es Ecuador, que creo que ni su papá creía que iba a el multicandidato padre del actual presidente electo, no sé si creía que su hijo iba a poder ganar. Claro. Fernando Francia, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Alberto, a vos y a toda la audiencia. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muy amable, próximo martes. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.